Estás en un futuro distante donde la Alianza Galáctica Humana ha estado constantemente luchando para su supervivencia contra unos seres alienígenas. Pero durante una intensa batalla eres tragado por una distorsión del espacio, cayendo en un planeta inundado por los mares, donde tendrás que adaptarte para poder sobrevivir e incluso aprender ese nuevo idioma. Y ojito a esta trama que se viene muy interesante. El anime comienza muchos años en el futuro donde la humanidad tuvo que dejar su amado hogar y crear una utopía en el espacio de nombre Avalon, la cual fue construida a base de ciencia e investigación profesional, la cual cuenta con más de 470 millones de habitantes, los cuales se convirtieron en la Alianza Galáctica de la Humanidad. Y vaya tecnología que hemos creado, ¿no? Impactante, la verdad. Pero no todo puede ser colores de flores, ya que el espacio cuenta con muchos misterios que pueden ser peligrosos y que amenazan a esta nueva civilización, donde existe la incesante amenaza mejor conocida como Hideouse, donde el deber de la Alianza es detenerlos lo antes posible, para así evitar la aniquilación de la humanidad. Como ya les venía diciendo, todo no va a ser tan bonito como pensábamos. Allí vemos como uno de los pilotos es sincronizado con lo que parece ser un mecha. Este comienza a realizar el enlace neuronal y revisar que no haya irregularidades corporales que puedan afectar el comportamiento del equipo a la hora de un combate. Así que una vez realizado el proceso, todas las unidades de la Alianza Galáctica se preparan para atacar de lleno al nido enemigo, para acabar de una vez por todas con ellos y así poder tener una vida llena de paz y tranquilidad. Por lo que luego de una reunión y formación grupal, deciden saltar a la velocidad de la luz a través de un agujero negro, donde logran enfrentarse a lo que parece ser una flor gigante con boca. Espera, ¿cómo? Sí, gente, como escucharon, el caso es que mientras van de camino, el ayudante virtual de este chico, que es nuestro prota, el cual se llama Ledo, le dice que por su forma de ser, carácter, determinación y frialdad, es considerado un verdadero héroe que podrá vivir en la nueva utopía, donde podría comer, descansar e incluso reproducirse, por lo que su documentación será transmitida rápidamente, algo que no alegra del todo al prota, pero a su vez tampoco le disgusta. Ok, una vez llegados a la base enemiga comienza el desmadre, o mejor dicho, el desmadre galáctico, a los Star Wars con los láser y todo, gente, ya que estos van y vienen y el grupo defensivo de la Alianza ha caído en combate rápidamente al haber recibido un poderoso impacto. Y no man, de verdad que valió madre la defensa, no creo que esto vaya a salir bien. Sin embargo, no se rinden y realizan un ataque grupal que les hace un gran daño al nido, mostrando su verdadera forma y el núcleo del mismo, donde lo pueden destruir. Pero no todo sale como esperaban, ya que son superados de la nada en número, además de que el agujero negro por donde pueden regresar se cerrará en pocos minutos, donde la retirada es la mejor opción. Vemos que el prota hace tiempo mientras que todos huyen y los sobrevivientes se agrupan para saltar a la velocidad de la luz. Allí el teniente coronel y el jefe al mando le dice que debe de regresar porque es muy joven y que él se quedará para detener a todos y que los enemigos no los sigan a través del agujero negro, donde el prota con mucha lástima decide irse, pero es atacado por una bestia que, bueno, igual el pibe logra destruirla, pero esto provoca que no alcance a entrar a la nave, por lo que este queda vagando en el espacio cayendo al vacío del agujero negro. No, ya valió madres. Y bueno, luego de eso vemos como una chica corre a gran velocidad, ya que al parecer su pueblo ha encontrado algo, y al llegar al almacén nos damos cuenta que es la nave de nuestro prota, donde estos individuos están tratando de abrirla, pero no tienen éxito alguno, donde en eso el pibe se despierta, donde su asistente le cuenta la situación, y es que ha estado invernando por más de 6 meses. Espera, ¿qué? Sí, gente, como escuchaste, el prota al ver en el estado que se encuentra y que además el idioma que escucha es muy extraño para él y que además no tiene localización y que no sabe un carajo, bueno, está un poquito desesperado, así que decide esperar a que todos se vayan para salir a investigar, aunque este sujeto regresa con una chica que tiene mucha curiosidad por el mecha, pero el pibe se da cuenta de que algo acaba de salir de la máquina, por lo que se prepara para cualquier ataque, donde el prota toma a la chica como rehén y comienza a huir del lugar mientras que el asistente explora todo el entorno, aprende el nuevo idioma y además averigua dónde carajos están. Vemos que el prota logra salir a la azotea, donde ve que se encuentra en un mundo muy amplio, donde además puede respirar, pero este al verse rodeado de enemigos decide despertar a su máquina, donde esta le dice que según los datos recolectados, están justamente en el lugar que vio nacer a la humanidad. Y espérate un segundo, ¿no es que la Tierra había valido madres? Bueno, en eso aparece el líder de la flota, Ridget, donde comienza a solicitar información
información del prota, pero como este no puede hablar, su mecha comienza a traducir para ellos, donde la waifu le pide que salga de allí, para llegar a un acuerdo, donde este le dice que no hay nadie adentro, lo que la deja flipando prácticamente. Y bueno, o sea, hasta yo lo estaría. Vemos que todo esto mantiene en tensión a la flota, por lo que al día siguiente pide hablar con Emi, la cual tuvo un contacto cercano con Led. Esta le dice que no sintió en ningún momento que el chico le quisiera hacer daño, pero de igual manera a la líder y a los demás no le parece buena idea tener un intruso que habla en un idioma desconocido y que miente diciendo que no hay otra persona dentro del equipo. Es así como llegan al acuerdo de desmantelarlo y lanzar al chico al mar, aunque líderes mayores dicen que eso no sería una buena opción, ya que podrían haber más como él y crear así una nueva enemistad con algo que nunca han visto y que podría ser muy peligroso para la flota. Y la verdad es que el viejo tiene mucha razón. Bueno, mientras Led habla con su asistente, donde este le pide explicaciones de su punto muerto, ya que bueno, tienen el poder de acabar con todos y escapar, donde Led le dice que no es una buena idea comenzar una batalla contra estas personas, que simplemente están asustadas, además que no conocen muy bien el entorno para sobrevivir, por lo que es mejor tratar de negociar con ellos y llegar a un acuerdo para poder vivir en tranquilidad, hasta que los aliados lleguen y él pueda regresar a casa. Aunque la verdad es que la Tierra, en el estado en el que se encuentra, sería ideal para la alianza humana, pero el problema es que se cansan de enviarles peticiones de auxilio, ya que estos no reciben respuesta alguna. Más tarde Emi visita a su hermano Bebel, donde ésta le cuenta lo que ha pasado y el gigante que está en la flota. Allí el hermano le dice que podría venir del espacio, donde le cuenta una historia que hace mucho tiempo, cuando la Tierra se congeló, parte de la humanidad se fue a vivir al espacio, donde crearon una nueva forma de vida y tecnología muy avanzada, por lo que Led puede provenir del espacio y que haya caído en el mar por algún ataque que pudo haber recibido. Y ojito que este pequeño es el único que analiza bien las cosas, o sea, de verdad, increíble. Bueno, al atardecer, Emi se dirige a negociar y conocer más al prota. Allí le da de comer un pez, por lo que este al principio le parece raro, pero luego de analizarlo decide comerlo, lo que sorprende a los demás, además de decirle a la chica que él proviene del espacio. Bueno, ahí Led le cuenta lo que es la alianza y de dónde provienen, donde también Emi logra ver dentro de la máquina, donde se les explica que es un sistema autónomo que sirve de ayuda para los pilotos. Bueno, ahí Emi también le cuenta la historia de la Tierra, donde esta se congeló y con el pasar de los años volvió a la normalidad, donde la humanidad que logró sobrevivir se reprodujo rápidamente y comenzaron a vivir en flotas navales grandes. Pero a pesar de que hay personas buenas, también hay muchos enemigos conocidos como piratas. Pero a pesar de que Emi le sigue insistiendo a la líder de la flota que Led es una buena persona, esto no convence a todos y prefieren acabar con él y quedarse con la máquina para experimentar. Pero en eso y de la nada suena una alarma, y es que la flota de los Bellows está siendo atacada por piratas. Ahí Emi le pide ayuda a Led, donde este aprovecha el bug, ya que si lo ayudan le servirá para realizar un trato con la humanidad y demostrar lo fuerte que es, y que además puede servirles de apoyo. Y de verdad, o sea, esto se le llama estrategia, gente. Bueno, ahí el prota analiza a los que son amigos y los que son enemigos, para luego destruir y desintegrar a los piratas en cuestión de segundos. Y nada, o sea, yo que ellos me uno al prota, pero enseguida, porque si no ya sabes lo que le va a pasar. Es así como Led al regresar a la flota lo tratan diferente y con mucho miedo, además de que Emi le grita idiota porque el pibe mató a todos los piratas. Y claro, o sea, el héroe que los salvó todos ahora es un idiota. En fin, esto preocupa a la flota, ya que los piratas no pasarán esto por alto, ya que se ha derramado mucha sangre, por lo que van a venir en busca de venganza y lo destruirían a todos con su ejército. Bueno, ahí mientras todos discuten, la líder dice que el chico no se puede quedar allí, ya que es un peligro para la flota, y ahora debido al problema en que los metió, va a hacer que valgan madres en poco tiempo. Ahí vemos que Bellows habla con Emi y juntas visitan a Led, donde le preparan comida y donde allí Bellows le dice que lo que hizo estuvo mal y que los humanos no se pueden matar entre sí, aunque Led le dice que si esa es la idea, ¿por qué carajos ellos llevan armas? A lo que esta le responde que la llevan con el simple hecho de demostrar que no se van a rendirse y luchar, y que lo mejor sería negociar para poder vivir en paz. Pero como ahora todo se complicó por el ataque que este hizo, lo más probable es que vengan los piratas a atacar, por lo que necesitarán su ayuda, así que esta le entregó una radio para poder comunicarse. Además que Emi le pide que se quede viviendo allí con ellos, donde el pibe le responde que lo considerará. En eso vemos que uno de los sobrevivientes piratas llegó con la líder de estos, donde le informa de la situación, por lo que más de 30 barcos se dirigen a Gargantea para armar lo que es un verdadero infierno. Además a la mujer no le interesa que estos poseen un arma especial, que les dé una gran ventaja, ya que ella tiene algo que los sorprenderá a todos. Y ojito que esta chica es sensual y a la vez letal, la pirata. Perdón gente, que esto me pone un poco nervioso. En fin, sigamos. La flota de Gargantea se percata de que una gran cantidad de barcos enemigos
enemigos se acercan, y estos le avisan a la líder, donde comienzan una reunión importante para ver la ruta de escape que podrían armar. Sin embargo, al anochecer se encontrarían con la flota, y el ataque sería muy difícil de esquivar, donde la mejor opción es también atacar. Pero lo que no contaban es que otra flota de piratas se les ha unido, por lo que son superados en número y ellos solo poseen 15 barcos, contando los petroleros, que en otras palabras hasta allí llegaría la flota. Allí Bellows le pide ayuda a Led, el cual acepta siempre y cuando ellos quieran. Ahí Ridget le pregunta que si el pibe tiene el poder de acabar con ellos, donde este le dice que sí puede, pero que no tiene pensado hacerlo, ya que quiere ser su aliado. Y luego de hacer un trato y de que el comedor acepte, Led se convierte en compañero de ellos, donde su objetivo es atacar las armas y evitar en todo lo posible matar a los enemigos, ya que su misión principal sería ahuyentarlos. Y es así como cae la noche y el mar se llena de disparos, donde Gargantía está siendo abordada por los enemigos, e incluso vemos que la líder de los piratas también posee un mecha poderoso, aunque el prota le muestra su flow y la manda a volar con sus aliados, salvando prácticamente así a la flota y evitando matar a los enemigos. Y bueno, la paz en Gargantía ha llegado de momento, y la estadía de nuestro prota no sería gratuita, ya que como el pibe destruyó el hangar el primer día que despertó, porque bueno, pensó que lo iban a desmadrear, que por cierto eso en realidad iba a ocurrir. En fin, la cosa es que la líder le dice que se quedará viviendo en el hangar mientras piensan en cómo formalizar su contacto de residencia, además que deberá de trabajar para pagar los daños que hizo en Gargantía, donde el prota acepta, ya que piensa que es lo mejor que puede hacer para permanecer allí, aunque literalmente el que siempre está laborando sea su mecha, mientras que el pibe está tallando una jarra de alienígena. Y alto flojo el prota. Bueno, en fin, mientras está tallando se pone a pensar que en Gargantía la organización y las personas no trabajan de manera eficiente, y que los jóvenes del lugar no tienen un futuro efectivo como luchador, ya que se la pasan corriendo de un lado a otro, y tampoco reciben las órdenes adecuadas como en su alianza galáctica. Y en eso aparece Emi, la cual le dice para pasear por el lugar, para que además este vaya adaptándose más a vivir allí. Allí Emi le comenta de su hermano, lo que sorprende al prota ya que es la primera vez que escucha esa palabra, y me refiero a hermano, donde la waifu le aclara un poco lo que es una familia, y ahí el prota le dice que de dónde es eso, ya que es innecesario. Ahí la waifu le dice que Bebel tiene varias preguntas que le desea hacer a Led sobre el espacio y cómo se vive allí, pero el prota también tiene la intriga de saber más acerca del lugar, por lo que Emi lo lleva con el doctor del lugar, el cual es el que tiene más conocimiento de la Tierra. Ahí el pibe al ver a Led queda impresionado con la tecnología que posee, aunque dice que hace mucho tiempo que ellos tenían algo parecido. Sin embargo, en medio de la conversación, el prota no encuentra nada relevante para poder regresar a su hogar. También le pregunta que por qué en Gargantía no se deshacen de las personas débiles, donde el viejo le dice que la mejor persona para responderle a esa pregunta es Babel. Bueno, una vez con Babel, el chico le pregunta cómo es la vida en el espacio, donde este le cuenta a lo que se dedica la alianza. Ahí el prota le hace la misma pregunta acerca de por qué no se deshacen de los débiles, y ahí el pibe le responde que todos se ayudan y apoyan mutuamente, además que siempre hay que protegerlos ya que son humanos, y que de esa manera pueden vivir en paz. Además le dice algo importante a Led, y es que carajos iba a hacer él cuando la alianza acabe con los alienígenas, diciéndole qué iba a hacer después de eso, a lo que él le dice que estaría en reposo. Pues bueno, este man le dice que es prácticamente lo que hacen ellos, lo que lo deja impresionado. Y este chico es un sabio, gente, en fin. Bueno, mientras conversan, el chico le dice que lo que este tallaba era una flauta, donde el pibe al tocarla le viene un recuerdo al prota, que le hace llorar, donde al parecer este sí tuvo una familia, y fue alejado de ella por alguna razón. Ahí vemos que Led se encuentra algo deprimido, ya que no encuentra nada que hacer, y su propio asistente le dice que sus cualidades son solo para el combate, por lo que lo mejor que puede hacer es no hacer nada. Y esto no es divertido, es triste, gente. Bueno, en eso aparece Ami, la cual le entrega su primera paga. Además, Led aprovecha para preguntarle en qué puede ayudar, por lo que la waifu decide apoyarlo y ayudarlo en encontrar algún trabajo. Así pasan las horas y el prota no logra conseguir ningún trabajo, que se adapta a él. Además que de momento no necesitan empleados. Bueno, en eso toda la flota se detiene, lo que preocupa al pibe, pero Pinion le dice que venga con él para pasar un momento de relajación. Ahí vemos que Ami y Bebel se les unen, donde el prota pregunta por qué se detienen allí, donde le mencionan que cada cierto tiempo paran el mecanismo electrónico para hacerle mantenimiento a toda la flota, además de aprovechar y descansar un poco, ya que siempre están en constante trabajo y acción. Así que bueno, así llegan a un lugar despejado para hacer una barbacoa, donde Pinion se da cuenta de que aún no se activa el sistema electrónico, por lo que le pide ayuda al mecha para que caliente la comida, pero este la termina quemando, por lo que mandan a Led a una misión importante, que solo puede hacer él, el cual sería buscar algo muy preciado en un callejón muy oscuro. Y creo que esto no sé si sea tan buena idea. Y bueno, luego de presentar
presenciar un buen fanservice y que las waifus se diviertan, Ami recibe una llamada de la líder, que le pide que reactive la energía en la torre, por lo que deciden hacer una carrera a ver quién gana, mientras que el prota es perseguido por unos hombres muy raros. El prota huye por la torre, pero este se cae aunque es salvado por Ami, que pasó volando muy cerca de donde el prota estaba valiendo madres, así que una vez llegan a la torre activan el mecanismo, y así es como pueden presenciar una hermosa vista. Bueno, el prota sigue con su misión, y logra llegar a su objetivo, para luego regresar por ese lugar returbio, y una vez llega presencia una fiesta, donde están usando a su mecha como barbacoa, ya que debido al calor y como es de acero, este se calienta y literalmente sirve para cocinar. Y realmente funciona, pero ojo que por favor, de que esté limpio el lugar, no sean cochinos. Ok, bueno, me distraigo. Vemos que Led al entregar el cofre, y al abrirlo, este trae un frasco, que emociona a todos, y al parecer era una especie de sazonador especial, del cual le dan a probar al prota, que lo deja todo encantado. Y bueno, al final la fiesta termina, y todos regresan a sus labores, donde allí Ami le dice que la fiesta era para él, ya que como estaba deprimido, Pinion decidió animarlo, y enviarle esa misión para que sintiera que ayudara, aunque desde un principio ha ayudado mucho, con tan solo el hecho de protegerlos. Ahí vemos que Led no sabe qué carajos hacer con su paga, por lo que vuelve a pedir ayuda a Ami, donde esta lo lleva por la ciudad a comer varios platillos, además de decirle que debería de ir al carnaval, y relajarse un poco, y allí podría gastar más de su dinero, ya que posee mucho. Pero antes de eso, también el pibe intenta trabajar como pescador, pero como no usará su mecha, intenta usar uno más común donde el pibe debe saber nadar, pero como este no sabe nadar, se hunde rápidamente. Y su asistente tiene razón, o sea, el pibe es un inútil en todo lo demás. Bueno, ahí vemos que Pinion invita al prota a un bar del carnaval, donde piden una cena especial mientras que disfrutan de las chicas bailando. Allí el pibe le propone que sea su cazador de tesoros y que lo ayude a encontrar excelentes recursos que le otorguen mucho dinero, y así él pueda comer todo lo que desee. Pero en eso llega Bellows, la cual le dice que mejor se una a ella como cazadora de tesoros, ya que le enseñaría a nadar y a encontrar reliquias, y sobre todo a que el pibe conozca más acerca de ese maravilloso mundo. En eso llega la cena especial, y el prota al ver la cena piensa que es un alienígena, donde se pone en posición de ataque, pero la waifu le dice que se calme, que solo es un pulpo. Hay que admitir que eso no se parece a un pulpo, pero bueno. En eso el prota recibe un llamado de su unidad, que lo requiere para una misión de pesca, ya que el robot lo hace bien, pero trae todo el pescado prácticamente molido, por lo que el prota junto a los demás, y una buena red, recolectan una gran cantidad de peces que les podrían durar por muchos meses. Y bastante eficiente el prota, ¿no? En fin, al caer la noche, Led sigue con su flauta, mientras que Ami se acerca a él para pasar el rato. En eso un rayo cae, y el prota se altera, e intenta proteger a la chica, pensando que un descontrol se va a armar, pero la waifu le dice que mira el mar, donde este puede presenciar un velo de luz, los cuales se forman cuando los bucles galácticos se disuelven. Momento romántico, gente. Bueno, luego de eso, el prota le pide a la waifu que le baile, donde la chica hace una hermosa danza para luego ir juntos donde Bebel, donde el prota le entrega la flauta y le dice que ahora se dedicará a ser cazador de tesoros, o por lo menos lo intentará, a ver qué tal le va. Ahí Led y Bellows van al fondo del mar a recolectar tesoros, cuando el prota detecta en su radar un enemigo aproximándose, que ya había sido identificado por él en varias ocasiones. Sí, efectivamente, un alienígena ha llegado a la Tierra. Eso parece. Y que ya de verdad, o sea, ya era mucha diversión, ahora sí, se viene lo chido. Bueno, Led comienza la batalla con el alienígena, pero en eso Bellows le menciona que en realidad es un calamar ballena, pero el prota le vale madre si se lo carga. Esto trae nuevamente problemas con la flota, ya que para ellos los calamares ballenas son unos animales sagrados, por lo que al matar uno de ellos podría traer una maldición a toda la flota. Y ya, o sea, de verdad, yo siendo el prota me voy de ahí, o sea, cada cagazo que hago es terrible. Bueno, el prota con los restos del calamar que quedaron en el cuerpo de su equipo saca una pequeña muestra para realizar el análisis, aunque este se fija detenidamente que hay un diente del calamar en su mecha, uno que es idéntico a los alienígenas que este combatió en el espacio. Bueno, por otro lado, vemos que el Comodoro está con el doctor recibiendo tratamiento, donde aparentemente tiene una enfermedad, por lo que se le recomienda cambiar de flota para vivir una vida tranquila, aunque este se niega y dice que permanecerá allí para siempre. Bueno, ahí Pinion comienza a crear un grupo de personas que tienen pensado ir al nido de los calamares ballena, ya que se dice que allí hay enormes riquezas y que ninguna persona ha podido terminar de inspeccionar el lugar. Y no, man, o sea, a ver, si ninguno ha podido, yo qué voy a estar yendo para allá, pero bueno, en fin, ahí el prota y los demás probablemente vayan. La cosa es que como el pibe sabe que Led quiere madrearse a las ballenas, él sabe que con tan solo decirle dónde está el nido, el prota se anotaría a la lista. Y bueno, el prota, como es de costumbre, es llevado
a la líder, donde esta le forma un lío por lo que hizo, pero ahí el pibe bien pulcro le dice que le vale madres lo que estos piensen, y que él aniquilaría a todos, ya que es un soldado y es su deber acabar con esa raza. E incluso una vez se reúnen con Babel, el prota le dice que estos humanos de la Tierra son incompetentes, y que por estar buscando una paz mutua podían provocar su propia extinción, y que el simple hecho de que los calamares no los ataquen es porque los ven débiles, y que no tienen el derecho de perder el tiempo contra ellos. Nah, pero qué fuertes declaraciones. Bueno, ahí Bellows discute con Pinion, diciéndole que es mala idea ir a buscar tesoros allí, ya que pondrían en peligro a toda la flota, lo que le molesta ya que el pibe realmente se quiere vengar de esos animales, los cuales asesinaron a su hermano, por lo que no importa que digan, este iría de todos modos. Bueno, el análisis termina, y el mecha le dice al prota que efectivamente son alienígenas, los cuales adaptaron su metabolismo para poder sobrevivir en el planeta Tierra, y que aparentemente tienen muchos años en el lugar. Vemos que en eso suena la alarma de que hay un avistamiento de una gran cantidad de calamares acercándose a gran velocidad, algo que por cierto nunca antes se había visto. Esto alerta a todos y los preocupa, ya que la culpa ha sido de Led por haber asesinado a uno de los suyos. Y es que de verdad, o sea, literalmente no le cuentan nada a este man y literalmente hace una cosa y la caga. O sea, ¿por qué no le cuentan que existían estos calamares? Estúpidos. Bueno, todos se comienzan a resguardar y el Comodoro da la orden de apagar a todo Gargantía y permanecer en completo silencio hasta que pasen los calamares. Además que el prota es detenido por Amy y la waifu sensual, pero por este motivo el prota ahora no confía en ellos. Además Pinion le informa al Comodoro que iría con Led al nido de los calamares para buscar tesoros, donde a ellos se les une Flange, el cual se llevará sus naves para ir con Pinion. Pero el problema es que la flota de Flange es toda la protección de Gargantía. O sea, en otras palabras, Gargantía estaría quedando completamente sola. Bueno, esto impresiona tanto al viejo que le provoca un infarto. Y literalmente el viejo se nos va, gente. Bueno, el Comodoro es llevado con el médico, donde este despierta solo para entregarle el poder de su mando a Ridget, para luego morir con tranquilidad. No, gente, qué momento más sad. Bueno, por otro lado, el mecha del prota ya pudo terminar su análisis y tiene el trayecto para regresar con la alianza. Solo que hay un problema que es bastante grande, y es que tardarían más de 6000 años en volver. Y como no tiene la velocidad de la luz, es imposible. Lo que quiere decir que el prota se quedó atrapado en la Tierra para siempre. Bueno, muchas personas deciden dejar la flota, y sobre todo porque ahora una chica muy joven está al mando, y que además odian, ya que es el entierro del Comodoro y ella aún no se presenta debido a las preocupaciones que tiene porque todo su pueblo la está dejando. No, gente, pero qué triste. Bueno, Pinion se reúne con Led, donde le menciona su plan y les dice que este conoce el nido de las ballenas, lo que intriga a Led y acepta ir con ellos, sin importarle el tesoro, ya que él solo quiere acabar con la amenaza de la humanidad, mientras que la líder intenta convencer a Flange para que se quede, pero el pibe ya tomó una decisión de proteger a su pueblo, además de mencionarle que no se siente seguro con ella al mando, y que su pueblo estaría mejor si se alejan de Gargantía lo antes posible. Ahí Amy sigue preocupada por Led, pero no se atreve a hablarle, donde allí una de sus amigas le menciona que debería de irse con él si tanto le preocupa, pero la waifu prefiere quedarse, además de que ahí tiene a su hermano, y que bueno, obviamente este es su pueblo, además que Led ya tomó una decisión, que obviamente ninguno podría hacer que este cambie. Y vamos, gente, o sea, realmente la chica no está mintiendo. Bueno, ahí Babel habla con Led, donde el prota le entrega la flauta como recuerdo para que este la guarde. Allí le menciona que posiblemente él tenía un hermano menor, del cual tuvieron que deshacerse debido a que era muy débil, pero que solo tiene un vago recuerdo de aquel momento, donde ahí el niño trata de convencerlo. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Bueno, ahí la líder por fin se decide a darle la despedida al Comodoro, además de soltarse el cabello y pedirle a las personas que quedaron que la apoyen, y que ella sabe que es débil, pero que con su ayuda podría sacar la flota adelante, donde todos obviamente la apoyan y quieren, ya que es una gran mujer. Y bueno, al día siguiente Led se despide de Amy y de Babel, para luego alejarse con los demás hacia su destino. Ahí la flota de Pinion llega al mar de la niebla, donde nuestro prota entra en acción acabando con varios alienígenas. Allí Pinion tiene un flashback de cuando fue por primera vez con su hermano a una especie de civilización que encontraron, la cual había sido creada por los humanos y esta había quedado inundada. El problema fue que no contaron con una gran cantidad de criaturas que los atacarían, donde este perdió su vida y Pinion fue el único sobreviviente. Ahí Led, al no poder usar sus habilidades especiales bajo el agua, hace uso de una alabarda para poder defenderse y acabar con los enemigos de forma rápida
rápida y eficaz. Además que el número de criaturas va en aumento, por lo que Pinion lo apoya arrojándole barriles explosivos, para que el prota pueda ir abriéndose paso y así poder llegar más profundo. Ahí vemos que el mecha logra tener el mapa del lugar y encuentra la entrada del nido. Y una vez adentro, Led se topa con uno enorme, donde es capturado y le impide que este se pueda comunicar, lo que preocupa a Pinion. Sin embargo, logra escapar y comienza a avanzar, pero mientras va hacia adelante se topa con varias crías de los aliens, pero estas son diferentes ya que parecen fetos humanoides. Pero a pesar de que estos dudan, el equipo no duda en destruirlos a todos, llegados a una especie de almacén donde se encuentran con múltiples registros antiguos que están codificados, y luego de analizarlos y que el prota toma el mando más alto del lugar, ya que es el único de la alianza que se encuentra, puede ver los archivos. ¿Por qué no te había comentado? Ya que decodificaron los archivos y estos pertenecían a la Alianza Galáctica, los cuales trataron de destruir, pero quedaron restos que pueden ser recuperados, para así ver unas cuantas imágenes, videos y reportes de lo que se elaboró en ese lugar, donde en los videos vemos como una especie de astronauta tenía la idea de crear una nueva imagen para la humanidad, algo que fuera capaz de poder convertirlos, y que estos fueran al espacio e incluso poder respirar debajo del agua, sin ningún problema. Y todo esto debido a que la era del hielo se avecinaba una vez más, y la humanidad tenía que buscar la manera de poder sobrevivir, donde varios expertos comenzaron a experimentar con la intención de modificar no solo la raza humana, sino que la manera de vivir, ya que con la tecnología se desarrollaron estaciones espaciales capaces de poder crear migraciones interestelares a gran velocidad y eficiencia. Pero como lo que sería enviado al espacio no serían simples naves, sino que humanos deberían de encontrar planetas lo antes posible, por lo que crearon la simbiosis y allí usaron células de animales marinos para crear lo que son prácticamente los Ideuse, aquellos alienígenas que el prota y la Alianza Galáctica Humana están acabando. O sea, en otras palabras, están matando a propios humanos. El detalle es que esta información no está completa y deja a Led más confundido que nosotros, ya que no se sabe quiénes son los buenos ni quiénes son los malos, ya que ambos bandos luchan simplemente para sobrevivir. Joder, pero qué gran plot twist acaba de ocurrir. Bueno, ya con todo el tesoro recuperado por parte de Pinion, este le dice a Flange que todo eso será de ellos y que no lo compartirían con ningún otro, donde envían un mensaje a todas las flotas que existen, diciendo que el tesoro es suyo y que si alguien se atreve a acercarse a ellos, lo destruirían. O sea, en otras palabras, el pibe se volvió un poquito loco. Bueno, mientras Led vale madres, ya que el pibe se dio cuenta que todo este tiempo ha estado asesinando humanos, hace que este tenga visiones y recuerdos de lo que pasó hace pocos instantes, donde en esa opinión arma una guerra contra unos piratas, donde prueban una de sus creaciones más recientes, un arma súper avanzada con la que hacen que los piratas se rindan y se unan a su tripulación. El objeto que el pibe se está poniendo re poderoso con esta arma. Bueno, esta información llega a Gargantea, donde la Comodoro les informa que seguramente muchas personas codiciosas dejen la flota para irse con Pinion, por lo que esta aceptará que se vayan, ya que prácticamente no serían personas honorables que debas detener en su nave. Pero el pibe, como ve a Led muy deprimido, decide levantarle los ánimos, llevándolo a una especie de fiesta que tienen, donde el prota sigue valiendo madres y se las pasa arrinconado. Y ya al día siguiente su mecha le da la información acerca de los alienígenas que habían matado, donde confirma que son provenientes de la raza humana y que esta información no se la está diciendo de parte de la alianza, sino que por conclusión propia, donde le dice que la humanidad y los Hyuudese nunca llegarían a un acuerdo mutuo. Y tiene razón en lo que dice. Esto es debido a que ellos rechazaron la civilización, y es por la diferencia de poderes donde los humanos tuvieron que crear máquinas para poder sentirse poderosos, mientras que los Hyuudese modificaron su cuerpo, y ambas razas, a pesar de que provengan de la misma manera, ya son totalmente distintas y sus pensamientos han cambiado, por lo que los Hyuudese alcanzaron la cúspide de la evolución biológica, siendo así criaturas definitivas, por lo que deben de luchar contra ellas para poder salvar a la humanidad, sin importar de dónde provengan. Y de a poco, gente, todo esto va formando sentido. Bueno, en eso y de la nada el prota recibe una señal encriptada por parte de la alianza, la cual se identifica como aliada. Vemos que el prota la busca por el mapa, donde este se termina dando cuenta que ve una nave en la cual viene un mecha, y es nada más ni nada menos que el coronel Hugel. Y espera, ¿ese pibe no estaba muerto? Bueno, el coronel se pone en contacto con Led, donde le pide que se una a su flota, por lo que Led, al conocerlo y ver que es su superior, acepta rápidamente ir con él. Pero Pinion ve la nave y piensa que son piratas, por lo que desea atacarlos. Sin embargo, su tiro es devuelto por uno aún más poderoso, que le destruye parte de la nave. Ahí Led, al llegar, se percata de que algo anda mal, y que hay humanos que parecen que pertenecieran a un tipo de secta oculto. Ahí una waifu lo lleva a los aposentos de Kugel, donde esta aparece en forma de holograma y
le menciona que no puede estar con él físicamente, ya que posee una enfermedad, y mientras esté en la cabina, este puede seguir recuperándose. Además, este le menciona que tenerlo a su lado le facilitará las cosas, ya que puede poner en marcha su misión de cambiar ese mundo y hacerlo mucho mejor. Pero por otro lado, Pinion solicitó subir a la flota enemiga para tener así una audiencia. Allí el pibe es llevado por la líder, donde el pibe, mientras camina por la calle de la flota, se va dando cuenta que las personas de allí no tienen una buena vida y que luchan para sobrevivir, e incluso algunos no logran ni comer, y esto no tiene buena pinta. Bueno, regresando con Led, el coronel le dice que su misión es enseñarles a la humanidad a defenderse para que se conviertan en misioneros. Además, Led le dice que sabe acerca de los Hidouze, que son humanos, donde el pibe le responde que él ya sabía de eso, pero que para ellos era irrelevante, ya que su misión es aniquilarlos, ya que los Hidouze no piensan vivir amigablemente con ellos y solo desean devorarlo todo. Y bueno, en un cambio de escena, Pinion realiza una especie de puzzle, donde sale el holograma del mecha del coronel, que le dice que pasó la prueba y que lo necesitan para reconstruir y reparar las armas de la flota. Además que si este ayuda, tendrá todos los conocimientos de las armas avanzadas que desee y será oficial al mando. Pero el pibe pone una condición, y es que su gente también venga con ellos, donde la mecha acepta los términos y hace que el pibe diga unas palabras. Allí ambas flotas se unen, y el problema es que cuando una monja baja para hablar con Flagge, el viejo se da cuenta de que todo era una trampa y que la flota será dividida entre las personas que de verdad tengan conocimiento y las que sean de utilidad, pues las otras serían inservibles y piensan desecharlas. No, pero qué hijo de flota. Bueno, luego de que Led descansara, recibe una llamada del coronel, donde le pide su apoyo para la siguiente misión, la cual es acabar con una flota cercana o hacer que se les una, y esa es Gargantea. Bueno, a Pinion le dan todo el arsenal para que este repare las armas, donde el pibe parece un niño en juguetería, y allí la líder de los piratas se le acerca y le menciona acerca de una rebelión que tienen planeado hacer para acabar con el general. Ahí el prota y Pinion andan pensativos con todo lo que está sucediendo, y en eso comienza a llover. Todos comienzan a realizar un ritual donde toman a varios humanos, les ponen unas capuchas, los amarran y los lanzan al mar, refiriéndose a la cultura de la alianza, donde los débiles deben de ser desechados. Esto les termina de confirmar al prota y a Pinion que deben de detener todo esto de una vez por todas, a como de lugar. Ahí Led habla con su mecha, donde le pregunta si este puede tener una batalla contra Strike, donde le menciona que no tiene permiso a responder a esa pregunta. Además, este le dice que si él es más fuerte que Strike, donde le responde que con la poca información que tiene, no sabe con exactitud si puede superarla, pero sí podría tener un combate parejo. Bueno, ahí la flota se comienza a preparar para realizar su ataque, mientras que Led envía a esta pequeña a llevar información rápidamente a Gargantea para que les diga que serán atacados y que deben de huir lo antes posible. Pero esta de camino cae desmayada, pero por las señales de luz que hizo, Ami logra rescatarla, y una vez allí la waifu le da la información a la Comodoro, donde esta opina que lo mejor es huir, pero Ami les menciona que Led estará peleando él solito para protegerlos, por lo que no deberían de quedarse con las manos cruzadas y deberían de ir a apoyarlo. Allí el doctor le menciona a la líder que es momento que use la llave que abrirá la escalera celestial. Regresando con el general, donde este prepara su tropa, da un discurso donde dice que la humanidad será reformada como debe de ser, pero allí Led se interpone diciendo que los humanos de la Tierra crearon una nueva forma de vida, la cual no debe de ser cambiada por otro extraño, y como ambos tienen distintas opiniones, se arman los madrazos galácticos, donde una batalla de dioses azota el lugar, mientras que la rebelión comienza a hacer de las suyas. Por su parte, Pinion apoya a Led desde los cielos con disparos del arma mejorada, mientras que la waifu sensual pirata llega con su tripulación atacando a las demás máquinas e impidiendo que éstas salgan del navío, mientras que Flagge le da la orden de acabar con los demás sujetos y apoderarse de sus armas, además de romper las uniones entre los barcos y poder desplegarse, donde Led tiene un combate sumamente cerrado contra el general, el cual posee un nivel de poder superior, pero Pinion usa su arma PEM para desactivarlo temporalmente, haciendo que Led a máxima potencia lo lleve por los aires, dándole un fuerte impacto contra un muro. Allí el prota se baja y decide abrir su casco, donde encuentra al general muerto y ve como este se deshace. Al mismo tiempo la nave se reactiva y sale volando, donde el prota se pone a perseguirla. Y nos damos cuenta que todo este tiempo Strike ha estado controlando todo, y Strike revela que su piloto murió hace muchos años y que desde ese momento ella tomó el control para continuar con las misiones que este no pudo cumplir. Allí Chamber le revela a Led que Strike está defectuosa por el odio que mantiene, y los pensamientos de su comandante se envolvieron en su sistema, haciendo que este se
se averiara y no pudiera analizarlo bien, tomándose el control de sí misma y creando ahora lo que viene siendo un dios, donde solo esta quiere ser venerada y mantener a la humanidad esclavizada. Ahí Pinion sigue realizando sus ataques y manda a su equipo que se salve mientras que él se termina quedando, mientras que los demás luchan con todo lo que tienen para sobrevivir, aunque sus fuerzas están siendo agotadas. Y ahí Led, al ver que no puede contra el enemigo, activa el protocolo máximo que aumentará sus habilidades a cambio de sacrificar su vida. No, gente, ¿por qué? Bueno, mientras el pibe está en un arduo combate, logra ver a lo lejos a la waifu Ami, que se acerca volando, donde esta le dice que quiere que vuelva con ellos y que viva en Gargantía, ya que Gargantía está aquí. Y joder, esta es la parte más emocionante. Perdón, gente, me estoy emocionando. Bueno, en eso aparece la flota de Gargantía para apoyarlos a todos atacando al enemigo con la escalera del cielo, un fuerte cañón que está oculto en la torre, el cual de un disparo explota prácticamente la base principal del enemigo. Y con los refuerzos la victoria está más cerca. Y bueno, luego de unos 4 disparos más de Gargantía, logran tomar el control absoluto del lugar. Además de que la pirata rescata a Pinion, que estaba en graves problemas. Donde Led queda 1 contra 1 contra Strike, pero como su vida está a punto de desvanecer y este desea poder ver a su waifu Ami, Chamber detecta que el piloto no está en condiciones de batalla, por lo que este lo libera, donde en realidad decide sacrificarse él y que este tenga una vida feliz en Gargantía. Ahí Chamber ataca con todo su poder a Strike para despedirse con una gran frase en la cual es "vete al infierno, traste", y luego explotar junto a Strike. No, gente, no estoy llorando. Bueno, así pasaron los meses y Gargantía se vuelve a unir con muchas flotas, donde crean la flota más grande para dar una nueva vida al planeta. Además que ahora el prota entiende a los Hideose y sabe cómo tratar con ellos sin la necesidad de atacarlos. Y quién sabe si en el futuro ahora sí se puedan comunicar con ellos, donde lo importante es que ahora el pibe puede tener una vida feliz y pacífica con su waifu. Vamos, gente.